Bueno, para mí es un gusto pasar a la tercera charla de este bloque, con la cual vamos a seguir respondiendo las inquietudes de nuestro caso clínico. Nuestro tercer conferencista es el doctor Edison Muñoz. Nos va a hablar del enfoque y manejo de la enfermedad valvular en el embarazo. El doctor Edison Muñoz es médico internista y cardiólogo clínico, líder de la clínica de embarazo y enfermedad cardíaca en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, profesor de la sección de cardiología del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y miembro de nuestro capítulo de la mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Doctor Edison, bienvenido con enfoque y manejo de la enfermedad valvular en el embarazo. Bueno, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, muchas gracias a la Fundación Cardioinfantil por la invitación a este importante evento. Y como les decían, pues vamos a hablar un poco acerca del enfoque del embarazo en la paciente embarazada que tiene algún tipo de valvulopatía. Como lo acaban de ver con la doctora Múnera, el embarazo es una patología frecuente, las enfermedades cardiovasculares en el embarazo son una patología frecuente comprometiendo hasta el 4% de este tipo de pacientes. En el Registro Europeo de Embarazo y Enfermedad Cardíaca, que es el más importante del mundo, la enfermedad valvular corresponde a la segunda patología más frecuente, con un tercio de las pacientes, recordando que el ROPAC no incluye pacientes con arritmias. En nuestra institución, en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, llevamos un registro desde el 2016 de pacientes con cardiopatía. Para nosotros es la tercera causa más frecuente de enfermedad cardíaca en el embarazo, superada por las cardiopatías congénitas y las arritmias, en las cuales nosotros incluimos. Y es muy importante resaltar que este tipo de pacientes van a necesitar un manejo multidisciplinario que debería empezar inicialmente desde la valoración preconcepcional de estas pacientes. Y ya cuando las pacientes tienen un embarazo y tienen algún tipo de estas patologías, definitivamente el enfoque multidisciplinario es fundamental porque la mayoría de estas pacientes cuando tienen valvulopatías moderadas o graves van a estar dentro de las escalas de riesgo de la OMS modificado más alto y por tanto van a tener un más alto riesgo de complicaciones. El registro ROPA, como les mencionaba, que es uno de los más importantes sobre embarazo y enfermedad cardíaca, nos muestra cómo la enfermedad valvular corresponde a la tercera causa de complicaciones por falla cardíaca y muerte en este tipo de pacientes, solamente superada por la hipertensión pulmonar y las cardiomiopatías. Pero entonces cuando empezamos con el enfoque de estas pacientes, ¿qué debemos considerar? Como todo en medicina, empezar por una historia clínica y un examen físico muy completo, esto dentro del marco de la valoración preconcepcional. Es importante recalcar que toda mujer que desea embarazarse debería tener una valoración preconcepcional. Desafortunadamente en nuestro medio es poco frecuente esto, pero es algo en lo que tenemos que trabajar mucho más. Dentro de esta valoración, además de esa historia, de ese examen físico en el cual vamos a tratar de mirar bien cuál es la enfermedad que tiene, sus comorbilidades, intervenciones que ha sufrido, entre otros aspectos, va a ser importante completar con algunos estudios como el electrocardiograma, la ecocardiografía para mirar cómo está esa valvulopatía en el momento previo de la gestación y muy importante la prueba de esfuerzo, especialmente como lo veremos más adelante en las pacientes con estenosis aórtica que no son sintomáticas. Adicionalmente, las pacientes que tienen patología aórtica y sobre todo aorta bivalva va a ser importante complementar un estudio de toda la aorta con un estudio de imagen para mirar enfermedades asociadas a la aorta bivalva y con esto lo que vamos a buscar es tratar de establecer una clasificación del riesgo y adicionalmente definir si la paciente tiene indicación de intervención de su enfermedad valvular previa al embarazo, que es el escenario ideal de tratamiento. Ahora bien, para clasificación del riesgo tenemos muchas escalas, la que las guías tanto europeas como americanas nos sugieren y que nosotros en nuestras propias validaciones hemos encontrado un buen rendimiento en nuestro medio, es la escala de la Organización Mundial de la Salud modificada. Esto no es más que un listado de enfermedades que va desde el OMS1, que son las pacientes de un menor riesgo, hasta el OMS4, que son las pacientes con más alto riesgo de complicaciones. Como vemos, la enfermedad valvular, cuando son valvulopatías leves, va a ser un OMS1, entonces el riesgo de complicaciones será muy bajo, pero ya cuando tenemos insuficiencias moderadas a graves, el riesgo va a ser OMS 2-3. Si tenemos válvulas mecánicas, estenosis mitral moderada o estenosis aórtica grave asintomática, va a ser un OMS 3. Y ya las pacientes con estenosis mitral grave sintomáticas o asintomáticas, o las pacientes con estenosis aórtica grave sintomáticas, definitivamente van a ser un OMS 4 y son pacientes que en principio tendrían contraindicado el embarazo, pero que si llegasen a quedar embarazadas, va a tener que valorarse dentro de ese grupo multidisciplinario las opciones de terminación de la gestación, acorde obviamente a los deseos de la paciente, o un seguimiento muy estrecho si el embarazo continúa. Pero pasando entonces a hablar de cada una de las patologías específicas, cuando miramos la estenosis mitral, encontramos que en este tipo de población generalmente va a estar asociada a fiebre reumática,
los casos más graves en cuanto a estenosis mitral son los de peor tolerancia y estas pacientes van a empezar a tener síntomas desde el segundo y tercer trimestre, incluso en aquellas pacientes que nunca habían tenido síntomas previo al embarazo. Estos síntomas van a incluir la aparición de edema pulmonar, hipertensión pulmonar. A medida que se presenta dilatación de la aurícula izquierda, vamos a tener arritmias como fibrilación auricular y los efectos tromboembólicos asociados a esto. Y en el peor de los escenarios, la muerte, y valga decir que justamente la estenosis mitral en el embarazo es la valvulopatía que más riesgo de mortalidad materna conlleva. Predictores de peor resultado, vamos a incluir a aquellas pacientes que de entrada ya tienen un NIHA mayor a 2, las que tienen una presión sistólica de la pulmonar mayor de 30 y especialmente cuando es mayor de 50, la estenosis mitral grave en pacientes con edad avanzada o países de ingresos bajos, desafortunadamente como el nuestro, donde la mortalidad se describe mayor al 3% comparado con países de altos ingresos donde la mortalidad es entre el 1 y el 3%. Pero fisiopatológicamente, ¿qué es lo que ocurre? El área valvular baja lo que va a llevar es una obstrucción del llenado del ventrículo izquierdo. Esto a su vez nos va a llevar a una precarga fija y una alteración en el gasto cardíaco. Y toda esa presión que se está dando en la aurícula va a llevar entonces a un aumento en la presión, dilatación auricular, aparición de arritmias como fibrilación auricular y trombos. Y esta presión se va a ver transmitida retrógradamente hacia el lecho pulmonar y allí es donde puede aparecer edema pulmonar y en los casos más graves, descompensaciones severas que pueden llevar a la muerte de la paciente. Es importante además que no es solamente el compromiso materno, el riesgo fetal es alto con unas tasas de prematuridad hasta el 30%, retardo del crecimiento intrauterino entre el 5 y el 20% y muerte fetal que puede ser tan alta como un 5%. El tratamiento, como lo mencionábamos en la valoración preconcepcional, el ideal es identificarlo antes del embarazo para hacer una corrección de este tipo de valvulopatías. Hay aquí una cosa muy interesante específicamente con la estenosis mitral y es que veremos que en las otras valvulopatías las indicaciones de cirugía previa al embarazo van a ser las indicaciones habituales, pero en la paciente que desea embarazarse, que tiene estenosis mitral, si tiene un área valvular menor de 1 centímetro cuadrado, así esté completamente asintomática, debería considerarse la corrección de su valvulopatía. Si la paciente ya está embarazada y empieza con síntomas, el tratamiento médico será lo inicial, que va a incluir betabloqueadores de elección, metoprolol o bisoprolol, y la terapia diurética. Si esto no es suficiente y la paciente persiste con síntomas NIHA 3-4 o una presión sistólica de la arteria pulmonar mayor de 50 milímetros de mercurio, entonces se podría considerar la comisuratomía percutánea incluso durante la gestación, y la cirugía cardíaca se reservará para aquellos casos refractarios en los que la comisurotomía no fue una opción, por ejemplo, por la anatomía valvular, en la cual hay que tener en cuenta que si el bebé es viable, primero se debería realizar la cesárea y posteriormente la cirugía cardíaca, pero si el bebé no es viable, se deberá realizar la cirugía con feto inútero. Una cosa muy importante es que la viabilidad depende de cada institución. Para nuestra institución, viabilidad son 26 semanas y 600 gramos, pero esto puede tener variaciones país a país e institución a institución. El seguimiento va a depender de qué tan grave y qué tan sintomática esté la paciente, puede ir desde quincenal hasta 2 meses en las pacientes mejor compensadas. La vía del parto va a ser vaginal en aquellas pacientes que estén con síntomas leves, NIHA 1 o 2 y que tengan una presión de la pulmonar menor de 50, pero si están más sintomáticos o la presión sistólica de la pulmonar es superior a 50, se debería preferir la vía de cesárea. Y es muy importante que estas pacientes van a tener su tasa más alta de complicaciones en el trabajo de parto y posparto inmediato, y es por eso que el seguimiento en las primeras 48 a 72 horas posparto se recomiendan en una unidad de cuidado intensivo donde se evite la taquicardia, se tenga normovolemia y muy importante que no se nos pase, porque desafortunadamente es muy frecuente que pasemos por alto un adecuado control del dolor. Pasando a la estenosis aórtica, esta se asocia más a aorta bivalva y a enfermedad cardíaca reumática. Recordemos considerar las manifestaciones adicionales de la aorta de aquellas pacientes que tienen aorta bivalva. Los síntomas previos al embarazo van a ser fundamentales porque si definitivamente la paciente es sintomática o asintomática nos cambiará drásticamente el pronóstico. Es importante que los desenlaces fetales no son nada benignos. Estas pacientes van a tener tasas de parto prematuro, restricción de crecimiento intrauterino y peso bajo para la edad gestacional hasta en el 25%, la mortalidad perinatal puede ser del 0.6% y los defectos congénitos en el feto pueden ser alrededor del 4.1% y en algunas series de aorta bivalva pueden llegar a ser hasta el 10%. ¿Cómo se comporta fisiopatológicamente esta valvulopatía? El área valvular baja lleva una obstrucción fija del tracto de salida del ventrículo izquierdo y un gasto cardíaco fijo.
A su vez, esto lleva a un aumento en las presiones de la cavidad ventricular izquierda, que lleva a hipertrofia ventricular izquierda y disfunción diastólica, transmisión retrógrada de todas estas presiones a la aurícula izquierda, lo cual también puede favorecer dilatación, transmisión de esto al lecho pulmonar y finalmente la aparición de edema pulmonar. Pero adicionalmente hay un aspecto que sí es muy característico de la gestante. Ya hemos visto en las charlas previas cómo son los cambios fisiológicos del embarazo y cómo se presenta disminución de la resistencia vascular sistémica. Justamente esta disminución de la resistencia vascular sistémica, que es mayor hacia el segundo trimestre, la obstrucción fija del tracto de salida y la disfunción diastólica va a generar una alteración en la perfusión coronaria que nos puede llevar a aumento en la isquemia miocárdica en estos pacientes. Sin embargo, a diferencia de la estenosis mitral, donde hemos mencionado que la tasa de mortalidad es la más alta en las valvulopatías en las pacientes gestantes, el ROPAC nos enseñó que estas pacientes tienen un pronóstico un poco mejor. En esta publicación del ROPAC sobre estenosis aórtica moderada a grave de las pacientes que llevaban en el registro en la fase 1 del 2007-2014, para ese momento 2.966 pacientes, 96 con estenosis aórtica moderada y 34 con estenosis aórtica grave, vimos cómo ninguna de estas pacientes murió y cómo sin embargo las tasas de admisión hospitalaria sí eran muy altas, siendo más altas en aquellas pacientes que tenían estenosis aórtica grave comparada contra las moderadas, y esto fue estadísticamente significativo. Pero la enseñanza tal vez más importante que nos mostró este registro es que cuando las pacientes con estenosis aórtica grave se comparaban las asintomáticas, se veían que sus tasas de hospitalizaciones eran similares a las de la estenosis aórtica moderada, e igual pasaba en las tasas de falla cardíaca, es decir, la estenosis aórtica asintomática se comportaba clínicamente similar a la estenosis aórtica moderada, pero las estenosis aórticas graves definitivamente sí tenían un peor pronóstico. Y es a partir de esto que entonces cambió la recomendación para las últimas guías que nos acaba de mostrar la doctora Múnera. Y estas guías, pues esta publicación del estudio original, que nos decían que si la paciente no tiene criterios de gravedad, no tiene síntomas y su función ventricular es normal, definitivamente no hay problema en que se embarace. Pero esto es tal vez lo novedoso: las pacientes que tienen una estenosis grave por parámetros ecocardiográficos, si son sintomáticas, no hay duda que no se deben embarazar, pero aquellas pacientes que son asintomáticas y que en esa valoración preconcepcional, que es lo ideal que debemos avanzar, tengan una función ventricular normal, la prueba de ejercicio que les recalcaba que es fundamental, y adicionalmente otra prueba que nos ayuda mucho en las gestantes a estratificar el riesgo, como son los péptidos natriuréticos. Si tenemos estas tres pruebas normales, aún en pacientes que tienen estenosis aórtica grave, se les podría dar aval para que puedan embarazarse. Si ya la paciente llegó embarazada, que desafortunadamente es lo habitual y es en lo que tenemos que tratar de cambiar culturalmente en nuestra población, pues el tratamiento ya definitivamente no podemos hacer la corrección que era lo indicado. El tratamiento médico va a ser restricción de la actividad física y terapia diurética. En caso de que con esto no sea suficiente de lograr al menos un MIJA 1-2, se podría evaluar la posibilidad de una valvuloplastia percutánea, que es uno de los pocos escenarios donde esta técnica sigue siendo válida. Y finalmente, en las pacientes refractarias a todos estos manejos, la cirugía cardíaca, nuevamente considerando si hay viabilidad o no para hacer primero la cesárea y terminar la gestación, o si es necesaria la cirugía cardíaca con feto inútero. El seguimiento será quincenal o mensual, también dependiendo de la gravedad de la valvulopatía y de la presencia o no de síntomas. La vía del parto en pacientes con estenosis aórtica moderada será vaginal. En pacientes con estenosis aórtica grave pero asintomáticas ya se individualizará acorde a la evolución que ha tenido la paciente, y en las pacientes con estenosis aórtica grave sintomática definitivamente la cesárea se verá la vía de elección. El seguimiento en el posparto, entendiendo nuevamente lo que mencionaba ahorita de que es el periodo de mayor riesgo de descompensación, será en UCE o en UCI, dependiendo de la gravedad de la estenosis valvular y de la presencia o no de síntomas. Nuevamente será fundamental evitar la taquicardia y la hipotensión, mantener normovolemia e insistir en no olvidar el control del dolor. Pasando a las lesiones de insuficiencia tanto mitral como aórtica, la insuficiencia mitral se asocia más a prolapso y enfermedad reumática, mientras que la insuficiencia aórtica, también la enfermedad reumática es importante, aparecen la endocarditis y las congénitas. Por lo general son bien toleradas, mucho mejor toleradas que las lesiones estenosantes. Sin embargo, y sobre todo la insuficiencia mitral, incluso moderadas, podrían llevar a aparición de falla cardíaca hasta en el 20 a 25% de las pacientes, entonces tampoco es que sean tan benignas.
Como se puede presentar dilatación auricular izquierda, se pueden asociar también a fibrilación auricular y eventos tromboembólicos, por lo que también hay que considerarlos. Y desde el punto de vista fetal, una tasa nada despreciable de hasta 10% de restricción de crecimiento intrauterino. Pero una cosa muy importante, mientras que los cambios fisiológicos en las pacientes con estenosis los llevaban a un peor desenlace y una mayor aparición de síntomas, en las pacientes con insuficiencia los cambios fisiológicos del embarazo son más benévolos. Recordemos que, como nos lo han mostrado en charlas previas, el embarazo se va a asociar con aumento en la frecuencia cardíaca paulatino, siendo máxima al final del embarazo, y disminución de las resistencias vasculares sistémicas, que en conjunto llevan a que el volumen regurgitante sea menor, y por eso es que en general estas pacientes lo toleran bien. Sin embargo, les acabo de mencionar que hasta 20-25% de las pacientes en algunos escenarios podrían tener falla cardíaca. Entonces, ¿por qué se presenta? La insuficiencia valvular va a llevar a una sobrecarga crónica de volumen del ventrículo izquierdo. Vamos a tener con esto hipertrofia y dilatación del ventrículo. Y aquí este punto que sigue es el paso clave que nos va a definir si ese embarazo va a terminar bien o no, y es la presencia de disfunción ventricular progresiva. Aquellos pacientes que tienen una función ventricular buena al inicio del embarazo, con muy alta probabilidad no va a tener ningún tipo de complicaciones y van a tolerarla bien por eso que acabamos de mencionar, pero las pacientes que ya tienen algún grado de disfunción ventricular son las que van a tener peores desenlaces, transmisión retrógrada de esas presiones altas hacia el lecho capilar y la aparición de edema pulmonar. ¿Cuál es el tratamiento en las insuficiencias? Como siempre, lo ideal es en la fase preconcepcional hacer corrección de las valvulopatías, sino un manejo de síntomas con la terapia diurética para la sobrecarga de volumen, y la cirugía cardíaca nuevamente será la última alternativa. El seguimiento en las insuficiencias leves son OMS1 y por tanto va a ser solamente una vez cada trimestre. El pronóstico es muy bueno, pero en las insuficiencias moderadas a graves, que son OMS modificado 2-3, estas pacientes tienen un riesgo intermedio y por tanto el seguimiento será cada 2 meses. La vía del parto por lo general es vaginal, salvo que la paciente tenga una falla cardíaca 3-4, donde sería cesárea, de resto vaginal, siempre con anestesia epidural y facilitando la segunda etapa del parto. Y el seguimiento va a ser en UCE o en salas generales, dependiendo de la gravedad de la valvulopatía, del comportamiento clínico. Nuevamente, aquí vamos a evitar la bradicardia, vamos a mantener normovolemia e insistir siempre en el adecuado control del dolor. Las lesiones derechas por su lado son mucho menos frecuentes que las izquierdas, afortunadamente son también muy bien toleradas, y casi que estas 4 son las de mayor importancia clínica. Primero, la insuficiencia tricuspidea, que por lo general es secundaria a patología izquierda o hipertensión pulmonar, pues su pronóstico va a estar dado justamente por la patología izquierda o por la hipertensión pulmonar. La anomalía de Epstein, que también nos va a producir insuficiencia tricuspidea, dependiendo del tipo de anomalía, de la gravedad de la anomalía, nos va a generar más o menos síntomas, pero por lo general con la terapia diurética va a ser suficiente para que estas pacientes toleren adecuadamente el embarazo. La estenosis pulmonar congénita por lo general también es muy bien tolerada, salvo los casos de gravedad con gradientes picos superiores a 64, donde estas pacientes sí tienen aparición de síntomas y pueden tener algún tipo de complicaciones, y donde de acuerdo a la gravedad de los síntomas podrían necesitar incluso valvuloplastia percutánea durante la gestación. Y la insuficiencia pulmonar, que por lo general la vemos en pacientes con tetralogía de Fallot corregidas y como secuela de su corrección, que en un trabajo del ROPAC en el que tuvimos la posibilidad de participar, justamente se vio cómo estas pacientes a largo plazo van a tener un pronóstico vital no tan favorable. En general, estas pacientes el manejo es sintomático con terapia diurética, y en la gran mayoría de los casos vamos a terminar el embarazo sin complicaciones. Ya terminando, es muy importante hablar de las prótesis mecánicas. Como vimos en el caso clínico, nuestra paciente tenía dos prótesis mecánicas y tuvo una trombosis valvular que es catastrófico, tuvo un evento cerebrovascular y pues afortunadamente fue transitorio, pero tenemos discapacidades graves por esto. Y aquí es importante recalcar entonces cómo es los esquemas de anticoagulación en las pacientes gestantes que tienen una válvula mecánica. Pues no hay duda que estas pacientes requieren una terapia de anticoagulación. Es claro por registros y por los estudios que tenemos disponibles que la heparina no fraccionada no es la alternativa para dejarla durante todo el embarazo, es una alternativa en los casos que no podamos usar warfarina en el primer trimestre, que las heparinas de bajo peso molecular, si bien son las más seguras para el feto, no son igual de seguras para la madre como si son la warfarina, pero que si la vamos a usar, tenemos que usarla siempre con niveles de antividesa, y ese va a ser el punto clave y el mensaje clave que les quiero dejar con las heparinas de bajo peso molecular,
Pero otro mensaje clave es que la warfarina, a diferencia de lo que nos enseñaron, de que está completamente contraindicada en el embarazo, en este escenario específico de las válvulas mecánicas, es una opción válida, entendiendo que sí hay riesgos de embriopatía, pero hemos aprendido que esa embriopatía parece ser dosis dependiente. Los anticoagulantes directos no están recomendados en el embarazo y la terapia puente va a estar indicada al final del embarazo para intentar parto vaginal. Esta es una tabla que simplemente nos resume las recomendaciones tanto de las guías europeas como americanas de paciente embarazada con válvula mecánica. Y aquí lo que hay que recalcar es que en el primer trimestre, cuando la paciente tiene dosis de warfarina menor o igual a 5 miligramos, es el medicamento de elección. En ese balance riesgo-beneficio, riesgo materno y riesgo fetal, parece ser la mejor alternativa. Definitivamente, si es más de 5 miligramos, ya no es una buena opción, porque aquí sí se nos aumenta mucho el riesgo de embriopatía y por eso vamos a usar las heparinas. Y en el segundo y tercer trimestre, el medicamento de elección, no hay duda, debería ser la warfarina. Después de la semana 36 vamos a hacer terapia puente nuevamente de heparinas para tratar de poder llevar a esa paciente a parto vaginal, que es una vía plausible. Si la paciente no se logra hacer esa terapia puente, la vía tendrá que ser cesárea. Muy importante en el primer trimestre, si no podemos usar warfarina porque la dosis es alta, la heparina no fraccionada debe ser 2 veces el control y la heparina de bajo peso molecular debemos manejar niveles de anti-10A entre 0.8 y 1.2 como lo vimos en el caso. Y el mensaje más grande que les quiero dejar es este: no se pueden manejar heparinas de bajo peso molecular sin niveles de anti-10A. Las guías son claras en decir que eso es una contraindicación. Ya como conclusión, recordar que la enfermedad valvular cardíaca en el embarazo es una causa importante de morbilidad materno-fetal, que las lesiones estenóticas izquierdas son las de mayor riesgo de complicaciones, tanto por descompensaciones en el tercer trimestre como en el trabajo de parto y el posparto inmediato siendo los de mayor riesgo, que las insuficiencias valvulares son mejor toleradas, pero esto no quiere decir que no hay un riesgo de falla cardíaca. Y finalmente, con las válvulas mecánicas, que la anticoagulación definitivamente es necesaria para prevenir eventos tromboembólicos en pacientes con prótesis mecánica y que el esquema va a depender de nuestra disponibilidad y facilidad de hacer monitoreo de niveles de anti-10A, de cuál es la dosis de warfarina que tiene nuestra paciente y una cosa muy importante, de la preferencia de las pacientes. Y sin lugar a dudas, como son pacientes complejas, deben manejarse por un equipo multidisciplinario en una institución con experiencia. Muchas gracias.